Buenos días, me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos siguen aquí en vivo en el 11, como siempre les digo, la emisora del Instituto Politécnico Nacional, y el día de hoy estaremos platicando aquí en el programa Aprender a Envejecer, otro martes de conocer nuestros derechos respecto del tema de los derechos de las personas mayores transexuales. Sin lugar a dudas, es un tema de reconocimiento de derechos humanos y conocer la lucha que han tenido que vivir todas estas personas, desde los orígenes, las diversas violaciones a sus derechos humanos y la realidad que se vive hoy en nuestro país. Pero antes de empezar con la plática, ya verán qué invitada les traigo, vamos a ver una cápsula que se ha preparado con mucho cariño para todos y todas ustedes. Por ignorancia, prejuicios o estereotipos, siguen existiendo casos de discriminación y violaciones de derechos humanos de las personas adultas mayores transexuales en todo el mundo. Por ello, las personas trans y quienes no se rigen por estereotipos de género, sin importar la edad que tengan, deben conocer sus derechos ante la ley y los medios de defensa de que disponen. Afortunadamente, en nuestro país estamos avanzando en este reconocimiento y con ello en las garantías, la defensa, la protección y la promoción de sus derechos humanos. En este contexto, este día en Aprender a Envejecer, vamos a conocer más sobre estos avances legales, no solo para hacerlos exigibles, sino para visibilizar, dignificar y garantizar su ejercicio. Esto implica que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Los invitamos a que nos acompañen en este interesante programa. Hablemos pues sobre los derechos de las personas mayores trans. Esto es Aprender a Envejecer. Comenzamos. Pues ya estamos de regreso y hoy tenemos el gusto de tener aquí en vivo a una querida compañera del 11. Ella es Amanda, periodista y activista en la agenda política de la diversidad sexual en nuestro país y además es conductora del programa La Verdrag, un programa de 11 Noticias Digital que informa y da espacios a temas que respectan a la comunidad LGBTTIQ+. Amanda, un gusto que estés el día de hoy aquí en vivo con nosotros en el programa de Aprender a Envejecer. Mi querida Nancy, muchísimas gracias. Por fin se nos hizo. Hasta que se nos hizo. Teníamos tiempo planeando este programa y se nos hizo ya, mi querida Nancy. Es un gusto tenerte y como lo decía al inicio de la entrevista, es un tema de sensibilidad y de reconocimiento de derechos humanos como pocos que se tratan y más en lo que respecta a personas mayores, porque a lo largo del tiempo las personas mayores de la diversidad sexual, las transexuales, han sufrido una cantidad de violaciones a sus derechos y vulneraciones de las que estaremos platicando el día de hoy. Sí, mi querida Nancy, la realidad es que se dice que los adultos mayores viven esta etapa en soledad. Nosotras las vivimos invisibilizadas, no existimos, no nos cuentan, no saben cuáles son nuestras problemáticas. Así que a lo largo del programa vamos a ir diciendo algunas verdades que mucha gente no va a soportar, como digo yo. Pero gracias por tener este tema en un programa que es tan importante para el 11 y el 11 siempre abriendo brecha en tocar este tipo de temas como es la adultez de las personas LGBTIQ+. Mira, Amanda, se mezclan perfectamente tipos de derechos y de grupos vulnerados, lamentablemente, las personas mayores y personas de la comunidad. Para empezar, ¿qué entiendo por una persona trans? Una hermana trans es aquella persona, ahora ya se convirtió el término trans en un paraguas. Antes era travesti, transexual y transgénero. Ahora ya todos cubre el espectro trans, por así decirlo. También cubre personas no binarias, género fluido. Entonces se abrió ya esta gama, por así decirlo, de reconocimientos. Pero ¿qué es una persona trans? Una persona trans es aquella persona que nace, se le asigna un sexo o un género y a lo largo de su vida se da cuenta que este género no va con
cómo se identifica y también cómo se expresa, porque hay que saber diferenciar la orientación sexual, la expresión de género y la identidad de género. La identidad de género es cómo yo me asumo, qué soy, y la expresión de género es cómo esto que yo soy lo expreso a los demás. Afortunadamente, los derechos internacionales han estado resaltando mucho el libre desarrollo de la personalidad de las personas. Y la Convención Interamericana de Derechos Humanos nos habla de un sexo, un género que se da al nacer, que muchas veces no es el que yo... Justo, no es el que te representa. Es decir, se te puede asignar el género masculino y que tú digas, pues es que yo nunca me he sentido, nunca me he expresado, nunca me he identificado. Pero ¿qué pasa con las personas trans? Que desafortunadamente hay tanto estigma que nos toca descubrir esto ya en etapas adolescencia, un poco más hacia la adultez, cuando una persona heterosexual, una persona cisgénero, pues lleva su expresión de género y su identidad desde su infancia, desde su infancia. Y al contrario, a nosotros nos toca siempre estar luchando con precisamente lo contrario. Es, aunque tú te identifiques y te quieras expresar como mujer en este caso, pues no. Te toca ser hombre porque se te asignó el género y se te asignó ese sexo al nacer y ahora que sí, pues te toca soportar y aguantar y vives muchísimos años bajo esta sombra de lo que no eres y viviendo en un personaje, viviendo una vida que no te corresponde, pero que además te hace extremadamente infeliz. Por eso los niveles de suicidio en adolescencias y en adultez temprana de las personas LGBT son tan altos, porque nos toca vivir con una máscara que no somos, ¿no? Tocaste un tema clave. Vives muchos años bajo una máscara, un cuerpo que no es el que tú elegiste. Ahora una persona adulta mayor se enfrenta luego a circunstancias de prohibición y la célula fundamental de protección, que es la familia, es donde muchas ocasiones son más vulnerables. Justo, porque lo platicábamos un poco antes de entrar al aire. ¿Qué pasa con una persona adulta LGBT? Por lo general, se cree socialmente que los LGBTs pues nos toca cuidar a nuestros padres cuando los padres sean adultos, ¿no? Entonces muchos de ellos nos toca retornar a nuestras casas, a nuestros núcleos familiares y ¿qué pasa? Regresas al closet. ¿Por qué? Porque tu familia no te acepta, porque tu familia no quiere que te expreses, no quiere que tengas citas, por ejemplo, o no quiere que te pongas un pendiente o que te pongas una peluca. Entonces en la adultez, pues toca regresar a casa y toca pues, volverte a poner esta máscara, si es que llegas, porque en el caso de las hermanas transexuales, desafortunadamente la esperanza de vida es de 35 a 45 años. ¿Por qué? Por el uso de moldeantes, por el uso de hormonas, hay que decirlo tal cual, los transfeminicidios, las agresiones, son víctimas, de violencia ácida en alguno de los casos. Es decir, pues no hay un futuro que vislumbre una etapa adulta en felicidad para nosotras, ¿no? Eso en cuanto al entorno familiar de derechos. Uy, mi querida Nancy, derechos estamos peor. O sea, es una realidad en el país y hay que decirlo. Y hay que decirlo con todas sus letras. Este país no está preparado para las personas LGBTs en general. Y si a eso le sumas que las hermanas trans son incluso muchísimo más violentadas que las personas gays, las personas cisgénero, nos toca lo peor, ¿no? En este país. No hay acceso a salud, por ejemplo. Los salarios son muy bajos, son muy precarios. Las perspectivas de empleo, porque muchas veces las ofertas hombre-mujer. Ajá. Ahí hay discriminación para ustedes. Y si tú llegas, por ejemplo, con un acta de nacimiento o con un INE que dice
José, por ejemplo, y te ven que en tu aspecto eres mujer, pues ya desde ahí es como de que, no, pues no, o esta persona no es la que se está presentando, o agarran tu currículum y tras, o qué pasa, por ejemplo, muchas hermanas trans, precisamente por el tema de identidad de género, que antes no existía en este país y que va avanzando, pues no terminaron la secundaria, la prepa, mucho menos llegar a una universidad. ¿Por qué? Porque la discriminación la viven diariamente, desde que se levantan. Entonces, este tema hace que no puedan concluir con los estudios y que no puedan acceder a trabajos mejor remunerados. No quiero decir dignos o indignos, sino mejor remunerados. Por eso muchas pues tienen que ejercer el servicio sexual, tienen que limpiar casas y así, que no tienen las prestaciones de ley. ¿Y qué pasa cuando llegan a una adultez? Pues no tienen pensión, no tienen nada. Y es ahí donde choca otra vez la realidad de decir, el sistema no está hecho para nosotros los LGBTs. Por eso era importante traer este tema el día de hoy. Vamos a ir rápido a un corte, mi querida Amanda, y regresamos a seguir platicando contigo respecto de este tema tan interesante. Pero antes de irnos, yo les quiero recordar a todas las personas que descarguen la aplicación 11+. Ahí van a poder consultar todos los programas que tiene el 11 en cualquier momento, en cualquier lugar, para todos y todas ustedes. Vamos rápido a un corte y ahorita regresamos aquí con la invitada. Algo que tiene la vejez hay que resignificarla, porque es que pareciera en estas sociedades occidentales donde llevamos un ritmo de vida o donde todo es adquirir algo nuevo, tener más, parece que una vez que entras a este mundo de la tercera edad, pareciera que somos desechables. No, algo que tiene para mí, cuando ustedes me invitaron, dije, ¿qué hago con mi edad? La capacidad de experiencia, de tomar decisiones instantáneas y bien tomadas, pues porque llevas muchos años ejerciendo el oficio y es una experiencia acumulada. Evidentemente que a mi edad, antes me desvelaba. No pasaba nada. Y no pasaba nada, me desvelaba 2 semanas seguidas y no pasaba nada. Ahora no me puedo desvelar porque sí sé el costo físico que tiene. Envejecer es también, creo yo, para mí, es preguntarse qué sigue, o sea, cuál es mi siguiente proyecto. Estoy acabando ahora un libro gigante que voy a enviar a dictamen ya en esta semana. Es qué sigue, o sea, ¿qué me voy a inventar y qué me tengo que reinventar para engancharme y entusiasmarme en lo que hago? Pues ya estamos de regreso y seguimos aquí conversando con Amanda, periodista y conductora de la Verdrag y experta en derechos de las personas LGBTIQ+. Amanda, tengo muchas preguntas, pero la audiencia también tiene preguntas. ¿Me acompañas a ver qué nos quieren preguntar? Claro. Debbie Granados, 42 años. ¿Estos derechos están contemplados en la Constitución? ¿Qué le contestarías a Debbie? Mi querida Debbie, claro, la Constitución es un libro espectacular, muy grande, con mucha información y sí, desde el artículo 1 se marca que una persona no puede sufrir discriminación por su identidad. Bueno, en este caso, como esta ley se hizo en tiempos panistas, le pusieron preferencia sexual. Realmente el término es orientación sexual, no es que yo prefiera una cosa que la otra. Así nacemos. Entonces, hay que cambiarlo, pero sí, desde el artículo 1 ya te blinda para que nadie te discrimine por género, por sexo, por raza, por religión. Entonces, el 1 nos blinda de todo. Así que siempre apelen al artículo 1. Artículo 1 y también las diversas convenciones interamericanas de protección de derechos humanos, que los tratados internacionales se equiparan a los textos constitucionales. Entonces, bien blindados. Pero luego ese blindaje está muy bonito en papel. Y ya la aplicación del derecho, ahí viene el problema. Eso es lo malo. ¿Verdad? Que te digo, la Constitución, preciosa, viene todo, pero aplíquenlo. Ahí está. Ahora hay que Ahí está lo aplicarlo, ¿no? difícil. Ahí está lo complicado y es donde una se topa con pared.
Vamos a la siguiente pregunta. Mi nombre es Guillermo Sánchez Olivares, tengo 65 años. ¿Qué puedo hacer si sufro discriminación por parte de un servidor público por mi orientación sexual? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Uno, los órganos internos, obviamente, todas las dependencias lo tienen, entonces puedes levantar tu queja ahí. Ya si esta dependencia no te hace caso, pues también hay organismos como la CNDH, CONAPRED, COPRED. Fíjate que ahorita lo que estamos buscando varios activismos es que se creen las unidades especializadas para atender delitos de la población LGBT. No es que querramos un trato especial, es que como se nos agrede es diferente. Entonces estamos ahorita pugnando por eso, pero sí hay organismos y sí hay instituciones que pueden ayudarte en dado caso de que seas víctima de discriminación. Correcto. Y además, como estos temas son cuestiones fundamentales de derechos humanos, nos podemos ir incluso hasta la protección de un amparo hasta el Poder Judicial. Y qué bueno que mencionas esto de la creación de unidades especializadas, porque hay que buscar justicia con perspectiva para ustedes. Y justo, o sea, te decía, no es lo mismo cómo agreden a un hombre cisgénero que a un hombre trans, por ejemplo, o a una mujer cisgénero que a una mujer trans. Entonces, desde ahí ya tiene que haber como cierto cuidado, porque la revictimización a las personas LGBTs está súper más marcada cuando vas a un MP, por ejemplo, o cuando un policía te da el primer contacto. Desde que no saben cómo referirse a ti, o sea, de que te ven evidentemente así y, no, es que joven, o oiga, caballero, ¿qué le pasó? ¿Me puede decir? ¿No vio? Entonces, como que es ya muy notorio desde el primer contacto. Tú dices, no, ya mi caso va a pasar a ser ¿para una qué carpeta denuncio, más. no? Justo. ¿O para qué denuncio? O las hermanas trans que se dedican al trabajo sexual, por ejemplo, pues ya saben que desde que llegan y digan que son trabajadoras sexuales, hay un estigma. Y ya desde ahí no va a avanzar porque, claro, pues como ella estaba en la calle, en minifalda y así. Ella se lo buscó. Entonces ella es culpable. O, claro, lo que pasa, y por ejemplo, pasó en el caso de Osiel, ¿no? Que todavía no sabemos qué pasa con la investigación, pero ¿qué pasó? Rápido, crimen de odio. Crimen de odio. Y Crimen fue entre ellos. Crimen pasional. ¿Por qué? Porque ya está el estigma de que los LGBTs, como si solo los LGBTs entre ellos mismos, entre nosotros mismos nos matáramos, pues. O como crimen pasional es siempre la vieja confiable para hacer este tipo de cosas, ¿no? Efectivamente. Retomando el tema de las personas mayores, también lo veo respecto de cuando una persona mayor trans, por circunstancias de la vida, como lo has estado mencionando, que no tuvo derecho a una pensión, que no tuvo un trabajo remunerado a lo largo del tiempo, tiene que regresar a lo mejor al cuidado de los hijos, ahora a que él lo cuiden. Y ahí también se dan violaciones de derechos humanos. En dado caso de que tenga hijos, pero por ejemplo, la mayor parte de los LGBTs llegamos a la adultez en soledad. O sea, ni siquiera con pareja. O sea, entonces, ¿cómo te enfrentas a esto? ¿Qué pasa? Que aquí en Ciudad de México, por ejemplo, existe una casa que es la que lleva Samantha Flores, una gran activista, pero en los estados no. Entonces terminan viviendo con el hermano, con el primo, con la tía. Es decir, nunca se pueden hacer de algo propio porque las condiciones no están para que lo podamos hacer. Entonces, la adultez, ¿qué pasa en los LGBTs? Si de por sí un adulto llega solo y es mucho más probable la tasa de suicidios, pues un LGBT, imagínate, pasas toda tu vida y nunca pudiste hacerte de algo, nunca pudiste obtener cariño ni siquiera, ¿no? Imagínate sufrir rechazo todos los días de tu vida y a eso súmale que ahora te rechazan por tu edad y te rechazan por tu orientación sexual o tu expresión de género. Entonces, el tema de los adultos mayores, sí hay que abrazar a nuestros adultos mayores, hay que quitarnos estos estigmas, estas cosas de ver a los adultos como una carga.
como segregarlos y decir, es que tú ya viviste, ¿no? Y sobre todo los adultos LGBT no saben las historias que pueden conocer hablando con una persona LGBT adulta, los que nosotros llamamos los históricos. Entonces, hermanas, hay que abrazar a nuestros históricos, aprender de ellos y sobre todo aprender a que no repetir de los históricos para que esta lucha siga generando muchísimas más victorias. Por eso estamos aquí, para aprender a envejecer. Me encantó. Muchas gracias, mi querida Amanda, por Gracias haber a ti, estado el Nancy. día de hoy aquí con nosotros. Creo que nos da para otro programa y te dejo la puerta abierta para que sigamos hablando de este grupo vulnerable. Y como decía, se unen las cuestiones de adultos mayores y de la comunidad LGBT. Y pues muchas gracias a todas las personas que nos siguieron a lo largo de esta transmisión. Ahora los voy a dejar con mi compañero Alan Calvo, que ya está aquí en el estudio y nos va a hablar de la app IA, una aplicación que nos dará aviso cuando una llamada sea potencialmente fraudulenta. Alan, espero que lo haya mencionado bien. Y a todos los que nos vieron, los veo aquí la próxima semana. Gracias, Nancy. Muy buenos días. Qué gusto que esté con nosotros este martes en Aprender a Envejecer. Hoy en la sección Tus Trámites le enseñaremos cómo descargar la aplicación Haya en su teléfono móvil. Haya es una aplicación que le ayuda a identificar las llamadas de números desconocidos. Esta plataforma trabaja por medio de una base de datos que otros usuarios alimentan. De esta forma, le muestra información del número que le llaman, advirtiéndole si es una llamada de spam, telemarketing o un posible fraude. Es una aplicación gratuita que está disponible para los teléfonos iPhone y Android. Así que lo invito a que permanezca con nosotros, que a continuación le diremos los pasos que debe seguir para instalar la aplicación en su teléfono móvil. Vaya a la tienda de aplicaciones y toque en la lupa superior. Escriba Haya y pulse en el botón azul de su teclado. Identifique la aplicación y toque en Instalar u Obtener. Una vez que finalice la descarga, presione en Abrir. A continuación, lea las condiciones del servicio. Para ello, dé clic en el enlace de color morado. Después pulse en Comenzar. En la siguiente página, debe autorizar los permisos para que Haya acceda y gestione las llamadas. Dé clic en Permitir todos. Posteriormente, confirme en cada ventana emergente. Luego presione en Continuar. Introduzca su número de teléfono para que la app verifique la línea. Después pulse Continuar. Ahora vaya a sus mensajes de texto y abra el que contiene el código de verificación. Cópielo. Regrese a la aplicación e introdúzcalo. Continúe tocando en Verificar. Haya funciona a través de dos versiones, el plan básico y Premium. En esta ocasión vamos a utilizar el plan básico, así que elige esa opción. También le sugiere convertir a Haya en la aplicación predeterminada de identificación de llamadas. Presione en Permitir. En la ventana emergente seleccione Haya. Luego, dé clic en Hacer predeterminada. Por último, sincronice sus contactos. Pulse sobre la ventana y continúe dando clic en Permitir. Listo. Con estos sencillos pasos podrá instalar la aplicación para evitar llamadas no deseadas y, lo más importante, prevenir algún tipo de fraude o extorsión. A partir de este momento, cuando reciba una llamada, si el número se encuentra registrado, le notificará la procedencia del mismo, dándole oportunidad de decidir si responde o no. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si tiene alguna duda, por favor envíela a mi correo electrónico tecnologia@aprenderaenvejecer.tv. Ahora lo dejo con mi compañera Nancy Mendoza. Hasta pronto. Muchas gracias por seguir con nosotros en nuestra transmisión en vivo. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube
pueden encontrar todas las transmisiones de fechas pasadas para que las disfruten en el momento que más lo deseen. En esta plataforma nos pueden encontrar como Aprender a Envejecer. ¿Quieren compartir todos sus comentarios en tiempo real? Pueden hacerlo a través del Facebook Live. Síganos para estar al pendiente de la conversación. El día de hoy, por ejemplo, nos escribió Marisela García Ramos, que nos manda un excelente día. Araceli Verona Piña también nos desea saludos. Y Guillermina Mendoza Arellano también nos manda muchos saludos. Nos encanta compartir sus mensajes. Y recuerden que la aplicación 11+ es una gran opción de entretenimiento, pues en ella encontrarán un amplio catálogo con las producciones del 11, para que puedan verlas en el dispositivo de su preferencia en el momento que más gusten. Ahora nos despedimos con música. Esto es Mueve la Cintura Mulata, interpretada por el cuarteto Hermanos Lores. Nos vemos mañana. Mulata, tienes en la cintura una tembladera que arrebata. Mulata, tiene tu dulce boca una risa loca